CreoTIC, Kit de Recursos Educativos Online. Hola, el día de hoy vamos a hablar de algo que es apasionante, importante y que lamentablemente no hay mucho de eso en el mundo. Hoy vamos a hablar de la innovación educativa. La innovación educativa, como muchos conceptos, hereda de otros superiores. Quisiera que primero habláramos de patos. Observemos un pato cuidando sus huevitos. El proceso biológico que está ocurriendo cuando un pato está incubando sus huevitos es un proceso altamente improbable, un proceso de evolución de miles de millones de años, donde las proteínas, las moléculas y el calor de mamá pato hace que surja algo que es sumamente improbable y a la vez sumamente bello, un pequeño patito. De la misma manera podríamos hablar de la innovación en general. ¿Y qué es la innovación? Sino ese proceso biológico y también muy similar al de los patitos, en el que nosotros, con la comidita que nos comemos, alimentamos este cerebro. Este cerebro es una máquina de improbabilidad, es una máquina de generar cosas que en el mundo real y en todo el universo serían sumamente improbables. Ejemplos de estas formas improbables de organización de las cosas son las 4 cosas que tengo aquí en esta presentación. Observemos qué tienen en común. Por un lado, en algún momento uno de nuestros ancestros homínidos se encontró una roca afilada y esa persona decidió utilizar eso para alimentarse, para mejorar la forma en la que cortaba su presa. En algún momento de la civilización, hace miles de años, alguien encontró que si cuidaba una semilla, esta no solo le devolvía la semilla, sino que le daba nuevos frutos. En algún momento durante la Edad Media, alguien encontró la problemática de que las personas estaban enfermando debido a problemas sanitarios. Y con una forma muy sencilla de un tubo en forma de U, creó algo que todos utilizamos todos los días, el sanitario. Y hasta muy recientemente es que venimos a ver cosas fascinantes, maravillosas, como por ejemplo la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta y todas las tecnologías informáticas que estamos viendo hoy en día que nos permiten conocer mundos que de otra manera jamás conocemos. ¿Qué tienen en común estos elementos con el patito incubando sus huevitos? Que todas son formas improbables de organización que de alguna manera fueron organizadas gracias a la inteligencia. Estas formas improbables de organización surgen por la creatividad y, en general, por el deseo de solucionar un problema, aunque en algunas ocasiones es simplemente la creatividad puesta por la diversión de la creatividad. A estas cosas las llamamos de innovaciones no solo porque son formas improbables de organización o porque solucionen un problema, sino porque además son aceptadas por la sociedad. Es a eso a lo que llamamos innovación. Miremos algunas definiciones célebres de personajes que en el mundo han estudiado la innovación o simplemente han sido innovadores. Peter Drucker, un filósofo de la administración, quien piensa desde el punto de vista comercial y de la empresa, dice que la innovación es la introducción de algo nuevo o diferente que tiene un impacto positivo en el mundo y que crea valor para las personas, las organizaciones y la sociedad en su conjunto. El autor del libro del ADN del innovador, muy recomendado, dice que la innovación es la capacidad de transformar ideas en valor económico a través de la creación y mejora de productos, servicios y procesos de negocio. Y Eric Rice, otro autor de un libro maravilloso que se llama The Lean Startup, habla de que la innovación es el proceso de convertir las ideas creativas en soluciones prácticas que aporten valor a los usuarios y generen un impacto positivo en el mercado. Observen lo que tienen en común todas ellas. Están hablando de cosas nuevas, diferentes o en la aplicación de una manera nueva de algo que ya existía. Por otro lado, estos autores hablan de ideas, hablan de creatividad y siempre hablan de mejora. Una innovación, en pocas palabras, es una mejora de un problema o una situación que debe mejorarse y que además se soluciona de una manera que es útil, asequible y práctica. Es importante diferenciar la innovación de la invención.
o también llamada desarrollo, la creación de cosas nuevas. La creación de cosas nuevas forma parte de nuestra humanidad desde siempre y las personas más creativas e inteligentes de nuestra sociedad han creado cosas nuevas. Sin embargo, no toda cosa nueva es una innovación. No toda cosa que se crea con creatividad es una innovación. Ejemplos de ello puede ser, por ejemplo, muchas obras de arte, las cuales son hermosas y admiradas, pero no necesariamente son útiles o funcionales para alguien. O muchas veces podemos tener invenciones que pueden ser maravillosas, que aplican las últimas herramientas y tecnologías encontradas en el conocimiento humano. Sin embargo, no son prácticas, nadie las adquiere, nadie las usa y no son útiles para nadie. En ese caso, esas invenciones fallan en convertirse en innovaciones. Por otro lado, las innovaciones pueden no requerir invenciones, pueden no requerir que crees nada nuevo, simplemente requieren que reorganices las cosas o que reorganices la forma en la que las cosas son utilizadas. Muchas innovaciones simplemente son aplicaciones de lo que ya existía a problemas que siguen existiendo de una nueva manera. Para concluir esta sección, quisiera hablar de nada más y nada menos que nuestro gran amigo Albert Einstein, que dice una definición que a mí me gusta mucho porque es muy general. Dice que la innovación es simplemente la capacidad de resolver problemas de manera creativa y efectiva, aprovechando la imaginación, la experiencia y los recursos disponibles. Como en algún momento este mismo dijo, la imaginación es más importante que el conocimiento. Hablemos ahora entonces de la innovación educativa, que es lo que nos compete a nosotros. ¿Qué esperamos de ella? ¿Qué es y para qué puede servir? Y en ese sentido quiero que ustedes se refieran a dos definiciones como muy generales que competen a la educación. Por un lado, quiero hablar de la instrucción, el proceso en el que nosotros, los profesores, los conocedores, los sabios, llevamos el conocimiento, las habilidades y las actitudes a ellos, nuestros estudiantes, nuestros aprendices. De acuerdo con una definición en el libro de Juan Spector y Young, la instrucción se compone de aquellas cosas y procesos que buscan facilitar, soportar o mejorar el aprendizaje. Es decir, la instrucción es algo intencional, es un proceso diseñado, es un plan. Y esta definición utiliza la palabra aprendizaje. Esta es una de las mejores definiciones, de las que más me gusta del aprendizaje, porque no habla de un sistema educativo, no habla de un proceso de enseñanza y ni siquiera de un proceso de evaluación. Habla de que el aprendizaje es lo que ocurre cuando se llevan a cabo cambios persistentes y estables en lo que una persona o grupo de personas sabe y es capaz de hacer. Y esto es lo que yo repito siempre. El aprendizaje, según esta definición, puede ocurrir sin siquiera la necesidad de la instrucción de un profesor o de un sistema educativo. El aprendizaje es un proceso permanente en los seres humanos y el aprendizaje es algo que forma parte de nuestro desarrollo humano. La instrucción y el aprendizaje son el objetivo de nosotros los educadores. Y en ese sentido, cuando la mezclamos creativamente con la innovación, nos surgen cosas como estas. Que la innovación educativa es el desarrollo y la implementación de nuevas estrategias, métodos y recursos que promueven un aprendizaje más efectivo y significativo. Es decir, así como en algún momento tuvimos la piedra afilada, el sanitario, la agricultura o incluso la realidad virtual, el día de hoy, aunque desde hace mucho tiempo y siempre, la educación está necesitando innovación. Hoy más que nunca, estamos necesitando mejorar procesos, estamos necesitando nuevas estrategias. Miremos otra definición. La innovación educativa es la introducción de prácticas, herramientas y enfoques pedagógicos novedosos que fomentan la participación activa en los estudiantes. Miren que la innovación cada vez hace más que sea el estudiante el centro del proceso educativo. Y la innovación es un proceso de mejora continua que busca adaptar y transformar los sistemas educativos para preparar a los estudiantes de manera efectiva y relevante. En todas estas definiciones que yo he dado y en las muchas que hay y que ustedes pueden encontrar, siempre vamos a hablar de mejorar. Mejorar es el objetivo del innovador. Encontrar una situación problemática, encontrar una situación que debe mejorar, encontrar un problema que afecte negativamente a algún tipo de población, es lo que nosotros como innovadores hacemos. Y nosotros como educadores lo que tratamos es que las personas aprendan y tengan esos cambios importantes para la sociedad. Y en ese sentido, preguntémonos, ¿en qué podemos mejorar? Y esa es una pregunta un tanto ridícula en este momento, porque lo que tenemos en el sistema educativo es oportunidades para mejorar. Existen muchos lugares donde ustedes pueden mejorar.
Aquí solo he colocado algunos en esta nube de palabras, pero ustedes saben, ustedes, profesores de Colombia y Latinoamérica, ustedes saben que mejorar es lo que tenemos que hacer en nuestras instituciones, nuestros estudiantes, nuestros padres de familia, nuestros sistemas educativos, nuestros sistemas administrativos y nosotros mismos. Sobre todo nosotros mismos, que somos los que directamente responsables estamos de nuestros estudiantes. Miremos en qué podemos mejorar. Por ejemplo, ustedes pueden mejorar que el estudiante tenga más retención, que el estudiante desarrolle su razonamiento, que el estudiante desarrolle niveles superiores del pensamiento, que los estudiantes estén más motivados en el proceso de aprendizaje, en la participación en el aula y por fuera del aula, en que desarrollen actividades activas, valga la redundancia, en que los padres de familia se involucren en el proceso educativo del estudiante, en la eficiencia de la capacitación del profesorado, en que haya más alcance, que más personas tengan acceso a más conocimiento, en la lectura, en la escritura, en el razonamiento lógico y en cualquiera de las habilidades, competencias y objetivos de aprendizaje. ¿En qué debemos mejorar? Es la tarea, te la dejo a ti. En este momento quiero que hagas un ejercicio. Analiza tu aula, tu institución, tu proceso educativo y di qué podría mejorar aquí, qué situaciones negativas se están presentando y no nos lancemos a solucionarlas de una. Muchas veces la innovación arranca es en la pregunta, en saber exactamente dónde puedo yo aportar para que las cosas mejoren. Para eso, quiero recomendarles que ustedes, por un lado, lean el libro del ADN del innovador y por otro lado, que incorporen en ustedes mismos estas actitudes y habilidades que les voy a mencionar, las cuales son la decantación de un proceso de investigación que estos autores hicieron hace ya más de 10 años, donde encontraron que estas son las habilidades más importantes de las personas más innovadoras. Lo primero que tenemos que hacer es que una persona que innova, y si tú quieres ser un docente innovador, si tú quieres ser una maestra innovadora, tienes que tener coraje para innovar. Claro, existe un statu quo, existe un sistema educativo, existen unos procesos, existen unos protocolos, y muchos son muy útiles, pero algunos no lo son. Algunos simplemente están ahí porque alguien dijo que estuvieran y todos los hacen simplemente porque el anterior los hizo. Es importante que tú tengas espíritu crítico y tengas el coraje para desafiar a ese sistema que muchas veces no es útil para los estudiantes, que son los más importantes. Desafía el statu quo. Tienes que tratar de cuestionar, pensar de otra manera, criticar, no de manera negativa, pero sí hacer críticas constructivas. Y además tienes que estar en capacidad de asumir riesgos. La innovación no es un proceso lineal, la innovación no es un proceso donde tengamos asegurado que todo va a salir bien. La innovación es un proceso iterativo que también se puede perder. Es posible que nuestra innovación simplemente no funcione. Tenemos que tener capacidad de asumir riesgos. Este autor o estos autores mencionan y desarrollan un modelo que se llama el ADN del innovador, que cuenta con 5 habilidades que tú deberías tener, pensar y desarrollar para ser un maestro innovador. La primera habilidad es interrogar, estar en capacidad de cuestionar y no tener miedo al statu quo, de decir, oiga, profe, esto no está funcionando. Señora rectora, ¿por qué es que estamos haciendo esto? Padre de familia, ¿por qué no está involucrado con su estudiante? Señor estudiante, ¿qué podrías hacer para mejorar tu motivación? Etcétera, etcétera, etcétera. La interrogación se hace sobre nuestro contexto y mucho mejor ustedes, porque ustedes están ahí en el aula con sus estudiantes. La mayor interrogación que yo les pido que hagan es la de sí mismos. ¿Qué estoy haciendo mal yo? ¿Yo por qué estoy haciendo esto? ¿Estoy enseñando así simplemente porque así me enseñaron a mí? ¿Estoy enseñando así simplemente porque no quiero hacer nada más? ¿Estoy enseñando así simplemente porque no estoy motivado? ¿Cómo puedo mejorar esa situación? La segunda habilidad es observar. Es decir, que ustedes estén en capacidad de ser críticos, observadores y detalladores en todo su contexto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Cuánto está pasando? Ojalá haya mediciones cuantitativas, pero también se pueden hacer observaciones cualitativas. ¿Por qué el estudiante no está atendiendo? ¿Por qué el estudiante no está reteniendo? ¿Por qué el estudiante no desarrolla su razonamiento? ¿Es acaso algo que viene del estudiante, del profesor, del aula, del entorno o del currículo? Eso es lo que tú tienes que observar, porque es ahí donde tú mejorarás. La tercera, me voy a saltar un poco, la tercera es experimentar. Busquen cosas. Hoy en día hay muchísimas cosas en la red.
tecnologías, documentos, información, procesos, métodos, metodologías que ya existen. Pruébelas, miren a ver qué pasa, no tengan miedo a probar. Y en ese sentido es muy importante crear redes, trabajar con otros y ojalá personas con otras habilidades, con otros trasfondos que les alimenten a ustedes su capacidad de innovar. Por último, es importante que ustedes tengan la capacidad de asociar, es decir, la habilidad cognitiva de asociar. Lo que se preguntaron, lo que observaron, con quién trabajaron y lo que experimentaron. Y es ahí donde surgen esas ideas innovadoras. A continuación, quiero hablarles de un proceso que fue creado por un autor colombiano que se llama Guillermo Solano, que diseñó un juego que se llama Wake Up Brain, que ustedes pueden utilizar para innovar en cualquier contexto, pero en particular sobre el contexto de la educación. Este método se llama Macros por las siglas que les voy a mencionar ahora. Y eso es algo que ustedes pueden hacer muy fácilmente y mejor con uno o dos compañeros que quieran innovar y mejorar algún proceso dentro de su aula o su institución. La M del método Macros es definir el marco de innovación. Este autor en este proceso habla de que el marco de innovación es ese lugar donde vamos a innovar, en qué queremos innovar o en qué debemos innovar. Es nuestra aula, es nuestro estudiante, es un recurso educativo, es la relación con los padres de familia, es el proceso de relaciones públicas de la institución, tiene que ver algo con el currículo, tiene que ver algo con el proceso de enseñanza, el proceso de evaluación, el proceso de aprendizaje. Ustedes tienen que hacer o aplicar las habilidades de interrogar y observar para llegar a definir el marco de innovación. Y miren que en este momento no nos estamos lanzando todavía a lanzar ideas, a lanzar soluciones. No se enamoren de las soluciones. Primero porque si no conocen el problema, mucho menos van a saber cuál es la solución. Y segundo porque normalmente la primera solución que ofrecemos a los problemas normalmente no es la mejor. Normalmente la primera innovación siempre tendrá que evolucionar. Quisiera hablar de la segunda fase del método Macros, la A, de ampliar el conocimiento. Ampliar el conocimiento es muy importante para el proceso de innovación. Muchas veces nosotros creemos que ya tenemos todo el conocimiento para innovar, que ya conocemos el problema en su totalidad. Y muchas veces no es así. Quiero traer a colación también aquí a los profesores de educación superior o a los profesores de educación vocacional o a los profesores de educación informal, por ejemplo, a educadores y transmisores de museos o de entornos informales, como por ejemplo sistemas educativos propios o sistemas educativos comunales. Todos ustedes son responsables de la educación de esos estudiantes, que no necesariamente son niños, pueden ser adultos. Las pedagogías, las andragogías y las didácticas aplican para tanto niños como adultos. En esta base, quiero que ustedes piensen en sus estudiantes. Quiero que ustedes piensen en que si ese adulto, ese estudiante universitario está ahí, está viviendo un proceso educativo, está viviendo una fase de su vida y está viviendo una serie de problemáticas que pueden muchas estar centradas en él, pueden muchas estar fuera de tu alcance, pueden, por ejemplo, referirse a situaciones familiares, o algunas pueden estar a tu alcance, por ejemplo, los recursos educativos y el método que estás utilizando para enseñar. Pensemos en que la fase de ampliar el conocimiento nos ayuda a observar el problema, ¿vale? Voy a tomar un ejemplo de una situación de innovación que yo viví en un momento en el que fui profesor universitario. Y este era la atención y la participación de mis estudiantes universitarios. Importante entender que eso puede aplicar también para estudiantes de colegio y de instituciones educativas primarias. Sin embargo, yo lo apliqué en educación superior y funcionó. Y era el problema de que los estudiantes de educación superior, sobre todo cuando están en primero y segundo semestre, poco participan. Evidentemente pueden haber elementos de miedos, pueden haber elementos de prevenciones o incluso de timidez. Entonces yo quise ampliar el conocimiento sobre esa situación. Yo supe que mi marco de innovación era la participación activa de los estudiantes. Y me puse a hablar con ellos. Una buena forma de ampliar el conocimiento es hablar con los estudiantes. Una buena forma de ampliar el conocimiento es reconocer mi propio proceso educativo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué el estudiante no pregunta? ¿Y por qué el estudiante cuando le digo entendieron dicen que sí, pero luego no entiende?
Y me di cuenta que ellos no sentían ningún tipo de motivación a participar porque ellos tenían miedo a ser juzgados. Ellos tenían miedo a las preguntas. Y esa fue una revelación bastante importante en mi proceso, porque me di cuenta de que para ellos, y por muchos trasfondos en sus colegios o en otras instituciones, incluso por, por profesores o por los mismos compañeros, la pregunta no es motivada porque hay gente que dice que la pregunta es tonta o van a ser juzgados porque están preguntando o participando activamente. Y fue ahí donde yo entré a la tercera fase. La tercera fase del método Macros es concretar la oportunidad, la C. Concretar la oportunidad es redactar de manera muy detallada cuál es el problema a solucionar. Y hay una estrategia que me gusta mucho aquí. No redactarla en términos de una afirmación. Por ejemplo, los estudiantes no se sienten motivados a participar en el aula. Me gusta más redactar los problemas y las oportunidades como preguntas que me generen emoción. Y la pregunta que me generó emoción en ese momento fue, ¿qué tal que los estudiantes sintieran que están jugando un juego? Como un juego de rol o un juego de mesa. Si ustedes han jugado, me imagino que han jugado algún juego de rol cuando eran niños o algún juego de mesa, en esos entornos todas las personas están equiparadas, todos son iguales, porque están en un entorno seguro. Así que hacer una pregunta, cometer un error, no tiene ningún tipo de consecuencia. Como mucho habrán unas risas de los compañeros y poco más. ¿Por qué? Porque entendemos que estamos en una burbuja lúdica donde preguntar, participar y cometer errores es parte del juego. Así que yo me dije, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué tal que los estudiantes sintieran que ellos están como dentro de un juego y así no tuvieran ninguna prevención en participar? Esa pregunta me llevó a mí y a algunos compañeros a buscar formas. Yo soy una persona que, como ustedes me conocen, he venido trabajando con el asunto de la lúdica y el fenómeno psicológico y social que tiene el juego. Así que ahí ocurre la fase de reimaginar el mundo. Ahí, miren que ya es en la cuarta fase donde nosotros encontramos soluciones a la problemática o encontramos respuestas a la pregunta que nos hemos planteado. Después de un proceso, y aquí no quiero ahondar, existen procesos creativos para reimaginar el mundo, salieron muchas ideas. Crear juegos de mesa, hacer juegos de preguntas, utilizar plataformas web, colocarles medallas a los estudiantes y demás. Y es ahí donde llegamos a una innovación que no requirió que nos inventáramos nada. Simplemente tuvimos que aplicar algo que ya existía en nuestra aula. Y es ahí donde se nos ocurrió utilizar Classcraft, una plataforma web que ludifica el proceso de aprendizaje para los estudiantes de cualquier nivel. Yo lo he aplicado en educación superior y funciona igual que serviría para niños, adolescentes e incluso personas ya adultos mayores, o bueno, adultos de mediana edad. Y creo que adultos mayores también. La penúltima fase del proceso Macros es optimizar las ideas. Este es un proceso en el cual nosotros priorizamos las ideas, seleccionamos las ideas. En nuestro caso, nos dimos cuenta de que la más asequible y fácil de solucionar, pero que tendría el mayor impacto, era esa, la ludificación con una plataforma web. La llevamos al aula, la probamos. Es un proceso iterativo. Al principio hay un tanto de miedo, ¿no? Porque tus estudiantes están diciendo, este profesor, ¿qué es lo que se le está ocurriendo? ¿Por qué vamos a jugar un juego en el aula? ¿A qué se refiere? Pero con el tiempo, los estudiantes se dieron cuenta de que era una innovación. No la llamaban así, pero se daban cuenta de que mejoraba su proceso de aprendizaje al incrementar su capacidad activa y participativa dentro del aula. Después de unos meses, para mí ya no era una invención o una novedad. Para mí simplemente era una herramienta más que utilizaba en mi aula, como utilizar el marcador o como utilizar el tablero. Era una herramienta más que los estudiantes ya sentían parte de mi proceso educativo. Era muy bonito sentir de su parte decir, yo vengo a su clase para saber a usted qué se le ocurrió. Yo vengo a su clase porque siento que estoy viviendo una aventura. Ya no había miedos a participar e incluso había casos en los que los estudiantes decían, profe, quiero hacer una pregunta porque sabía que iban a obtener puntos o que iban a obtener algún tipo de objeto para adornar a su personaje. Y los mejores casos son esos en los que los estudiantes están a punto de perder el juego, entonces te dicen, profesor, colóqueme una tarea para yo poder recuperar a mi personaje. Esa participación de los estudiantes es invaluable y además es una innovación muy fácil de aplicar porque tiene una versión gratuita que tiene suficientes herramientas para que lo apliques en el aula. Con esto lo que quiero decir no es que utilicen Classcraft o que utilicen ludificación. Con eso lo que quiero decir es que ustedes pueden identificar una oportunidad de innovación en su aula
buscar ideas, trabajar con otros, experimentar, muy seguramente mejorar su aula en muchos aspectos. La última fase del proceso Macros es el show de las ideas. Es importante que tú, cuando lleves a cabo una innovación, la evalúes o incluso cuando estés en etapas de crearla, la vendas. Una innovación no es tal hasta que es utilizada por un suficiente público objetivo. Una innovación es tal en el punto en el que resulta útil, asequible y práctica no solo a ti, sino a otras personas que estén en tu mismo contexto. Así que es importante que en esta fase la lleves a otros profesores o incluso a administrativos de tu institución que puedan tomar decisiones sobre ella. Por ejemplo, adquirirla, por ejemplo, escalarla, por ejemplo, mejorarla, por verla más robusta, siempre en el beneficio de que tus estudiantes mejoren en su proceso de aprendizaje. El día de hoy hemos hablado de la innovación y quiero sacar algunas conclusiones. 1. La innovación en general es el proceso de aplicar energía. Tal como el patito aplica energía para incubar el huevito, tú aplicas la energía de tu comidita para utilizar tu cerebro y dar resultados poco probables que resulten útiles, aceptados a escalas relativamente grandes, es decir, que vayan más allá de tu contexto local. La innovación educativa es el resultado de aplicar la capacidad creativa en beneficio de los estudiantes, es decir, la innovación educativa es aplicar energía para generar resultados poco probables, pero que sean útiles para el proceso educativo en estudiantes, administrativos, profesores, padres de familia y recursos educativos. Hay procesos de gestión de la innovación que puedes aplicar en las instituciones. Tú puedes ser esa golondrina que hace verano. La innovación no es un proceso que surja de la nada, no es un proceso que simplemente sea azar y serendipia. Tienes que aplicar tu creatividad y tu inteligencia organizacional para aplicar los recursos de la institución para generar innovaciones y no solo. Ojalá más golondrinas te sigan el cuento. Como cuarto punto, hay escasez, hay pocas innovaciones educativas. Si ustedes van a observar una aula del siglo XIX, se parece mucho al aula del siglo XXI. Y han pasado muchísimas innovaciones tecnológicas y sociales durante estos siglos. Y no pasa nada. Mi innovación es, ¿qué está pasando? ¿Por qué no sucede? ¿Por qué los maestros estamos haciendo lo mismo que hacíamos en el siglo XIX? Esa es una pregunta que les quiero dejar de tarea. Y la solución a eso es innovar, innovar, innovar. La innovación es la llave a un futuro mejor en la educación. Si ustedes, como yo, amamos el proceso educativo, deberíamos pensar qué está fallando en él, cuestionar, observar, interrogar, hablar con otros, crear nuevas innovaciones, crear nuevos procesos, crear esas claves del futuro que no necesariamente tienen que ser realidad virtual y videojuegos y simulaciones. No, la innovación muchas veces está al alcance de la mano. Solo necesita un cerebro creativo que la quiera aplicar. Me encanta innovar, me encanta haber estado con ustedes. La innovación educativa es el futuro y espero que apliquen estos procesos y estas ideas en sus aulas de educación primaria, educación secundaria, educación superior, posgrado, educación informal, educación vocacional y demás. Mi nombre es Henry Stobal, el maestro creativo, y estoy con ustedes para innovar. CreoTIC, Kit de Recursos Educativos Online.